Di conmigo, vamos a gestar un milagro. ¿Cómo se gesta un milagro? ¿Cómo lo podemos gestar? Te voy a leer 10 versículos de la Biblia que son una base, pero solo leerlos va a despertar y va a avivar. En estos minutos que estaré compartiendo esto, espero tomarme mucho, 25, 30 minutos para decirte esta palabra que yo te invito para que tengas tu corazón receptivo y dejes que Dios te hable a través de ella. El libro de Josué capítulo 6, versículos del 1 al 10, la Biblia dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad, que es lo mismo que decir a tomar posesión de la ciudad. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero, o lo mismo que decir un chofar. Después dio estas órdenes al pueblo: marchen alrededor de la ciudad. Los hombres armados irán al frente, delante del arca del Señor. Después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban. Y ahí terminamos. Esos 10 versículos quiero que los tengas ahí en tu corazón. ¿Cómo nosotros gestamos un milagro? Esta historia, quizás conocida por todos o por la mayoría, de alguna manera nos describe cómo puede suceder un milagro cuando Dios quiere trabajar, o cuando Dios quiere actuar en la vida de alguien, o cuando Dios quiere actuar en una nación, cuando Dios quiere actuar en un pueblo, o cuando Dios sencillamente quiere mostrar o revelar su poder. Cuando yo veo esta historia, empiezo a ver varias acciones que el pueblo tenía que tener y varios pasos que el pueblo empezó a dar. El primero de ellos es fe. Di conmigo, fe. Ahora, ¿por qué fe? Porque el Señor desde el versículo 2 viene y les dice a ellos: les he dado o les he entregado. Y es lo que la Biblia deja muy claro cuando el Señor le habla a Josué y le dice: hoy te he entregado Jericó. Ahora, la pregunta es: ¿ya ellos habían entrado a Jericó? No habían entrado a Jericó. No habían entrado a la ciudad. No habían tomado posesión de la ciudad. No sabían humanamente ni cómo entrar a tomar posesión de la ciudad de Jericó. Pero el Señor les habló. Mire la forma en que Dios les habla. Y es una muy particular forma en que Dios habla. ¿Cómo habla Dios? En este caso lo dejó patentizado, lo dejó claro. Dios lo habló como si la acción ya hubiera sido consumada. Porque viene y les dice: hacia atrás, entregado. Ahora, si volvían a ver hacia atrás, no estaban en Jericó. Jericó estaba ya adelante, una ciudad inexpugnable, es decir, una ciudad impenetrable. ¿Cómo podían entrar si toda la ciudad estaba resguardada? Si los habitantes de Jericó, sus ejércitos, se habían preparado de tal manera para refugiarse y para protegerse de los del pueblo de Israel.
que querían entrar a tomar posesión de la ciudad. ¿Cómo lo iban a hacer? Dios soltó una palabra y el Señor le dijo: te he entregado. Ese es el primer gran paso. Y es ahí donde se activa la fe. Yo no sé qué es lo que no tienes hoy en tu vida, pero que lo estás esperando de Dios. Lo que no tienes de Dios, pero que estás esperando de Él. Hoy puedes tener la certeza de que si aquello viene conforme a la voluntad de Dios y Dios conoce tu corazón y has clamado y has caminado y has esperado confiadamente, el Señor te dice: te lo he entregado. Aunque tus ojos no lo estén viendo, ya la palabra fue soltada, y la palabra que fue soltada dice: te lo he entregado. Solo tienes que creerlo en tu corazón y decir: Dios, yo no sé cómo vendrá, no sé qué acciones tendrán que realizarse, no sé qué sucederá, pero yo sí creo a tu palabra que dice que tú me lo has entregado, y si tú me lo has entregado, yo lo creo y solo lo saludo en fe. Esto de yo he entregado, quiero que lo digas conmigo: he entregado. Denominémoslo un tiempo profético perfecto. En la composición gramatical, tiempo perfecto, pero llevémoslo al plano espiritual. Tiempo profético perfecto es como diciendo: Giselita, te lo he entregado, dalo por hecho. Te lo he entregado, dalo por hecho. Hazel, te lo he entregado, pero ¿a dónde está? Dalo por hecho. Pero no lo tengo, dalo por hecho. Te lo he dado. Te lo he dado. Steph, te lo he dado. A los dos se los he dado, pero no lo vemos. Denlo por hecho. ¿Por qué? Porque no fui yo el que lo dijo, fue Dios el que lo dijo. Y cuando Dios dice algo, ay, 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 Dios no miente, Dios es fiel y Dios cumple su palabra. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Ahora yo te quiero decir algo: Dios nos ha dado una palabra profética, dalo por hecho. ¿Cuál es esa palabra profética? Atmósfera de milagros, tiempos del Espíritu Santo, tiempos de refrigerio, tiempos de renovación, tiempos de restitución de Dios, tiempos de milagros, tiempos para ver la gloria de Él. Ahora, la forma en que fueron conquistados los muros de Jericó fue una forma inusual. Pudiera ser una forma inexplicable. Esa forma en que ellos entraron y conquistaron, que ya lo leímos, fue inusual. Para la fe, el cómo suceden las cosas no importa. ¿Cómo van a suceder las cosas? Eso es lo que no importa. Lo único que importa en la fe es que la convicción de que Dios hará cosas extraordinarias, ahí está, porque sabemos que Dios lo hará. Las formas inusuales de cómo sucede el milagro, cómo se dé, no importa. Importa que la palabra fue soltada, la palabra fue dicha por Dios y la vamos a creer. Entonces esperemos cosas inusuales por medio de las cuales Dios hará maravillas y milagros y testimonios y glorias grandes que contarás de cómo inusualmente Dios hace maravillas y Él derrama su poder y su gloria. En el libro de Hebreos 11:30 solo lo menciono, dice la Biblia que por la fe cayeron los muros de Jericó. Ustedes lo tienen ahí. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de que la rodearon 7 días. ¿Dónde dice eso? Hebreos capítulo 11, versículo 30. Pero fíjense que esto de Hebreos 11:30 se está contando cualquier cantidad de cientos de años después de que cayeron los muros de Jericó. Cruzaron generaciones de generaciones. Lo que Hebreos está diciendo es un testimonio de fe de cómo cayeron los muros de Jericó. Pero cuando Dios le habló a Josué y le dijo: te he entregado, todavía ni siquiera habían llegado a la caída de los muros de Jericó. ¿Quién necesitaba fe para decir esto? ¿El escritor de Hebreos o Josué cuando Dios le dio esa palabra? La fe la necesitaba Josué. El escritor de Hebreos lo que estaba haciendo era testificando del milagro que había sucedido hace mucho tiempo. Pero ¿sabe por qué lo está testificando? Porque cuando Hebreos 11 narra
y habla de todos los héroes de la fe, nos lo está hablando a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros también creamos que así como sucedió con los muros de Jericó, va a suceder con lo que estamos esperando de parte del Señor, porque su palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta el alma, y esa palabra que penetra hasta el alma hace que el poder de Dios trabaje y actúe para esperar y confiar un milagro. Algo extraño sucedió cuando aquellos 12 espías fueron a la tierra, que es otra historia y que algo mencionaba en las celebraciones de fe anterior. Cuando ellos fueron a espiar la tierra, a conocer la tierra, ¿recuerdan quién les protegió? ¿Recuerdan quién tuvo cuidado de ellos? ¿Quién tuvo cuidado de ellos en la tierra de Jericó? Rahab, ¿verdad? Rahab, la mujer ramera. Sucedió un fenómeno extraño cuando cayeron los muros de Jericó. ¿Saben que no cayó? ¿Saben que se mantuvo ahí firme? La casa de Rahab. La casa de Rahab no cayó, y lo vemos en la misma palabra. La casa de Rahab se mantuvo firme. Eso comprueba que ahí hubo un milagro. Te voy a decir algo: no fue un terremoto, o que los soldados socavaron los cimientos mientras los demás marchaban, o que la vibración del sonido de las trompetas, acompañada de los gritos del pueblo de Israel, y aún la misma vibración de la misma marcha, empezó a provocar que los muros cayeran. No fue nada de eso. Aún, miren, aún incluso si hubiera sido un terremoto, eso no quita lo milagroso, más bien lo magnifica. ¿Por qué lo magnifica? Solo imagina la sincronización. Si hubiera sido un terremoto lo que hizo caer los muros de Jericó, imagínense la sincronización perfecta que venía desde el mismo cielo. Que el terremoto sucedió exactamente cuando acaban de dar la última vuelta a la ciudad de Jericó. Primero dieron, ¿cuántas vueltas le di? Después de cuántas vueltas cayeron los muros de Jericó. Después de cuántas vueltas, de 13 vueltas. No fueron 7 vueltas, fueron 13 vueltas. Y paz, ¿y por qué la gente dice que 7 vueltas? Fueron 7 días. Pero no fueron 7 vueltas, fueron 13 vueltas. Que por cierto, 13 para el mundo, número de mala suerte. Para nosotros, un número que de alguna manera habla del poder milagroso de Dios. Para Dios no hay ni buena ni mala suerte en esto de los números. El 13 es un número perfecto, y ellos acababan de dar la última vuelta. El último dieron 6 días. Durante 6 días el pueblo de Israel dio una vuelta por día. El séptimo día ellos dieron 7 vueltas. 6 más 7, 13. Fueron las 13 vueltas. Pero les digo que si aún hubiera sido un terremoto, qué sincronización más perfecta del mismo cielo. Que curiosamente en el séptimo día, cuando dieron la vuelta número 7 y la terminaron, cayeron los muros, y fue por un terremoto. Más bien eso magnifica el poder del milagro de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Actuar en fe. ¿Por qué actuar en fe? Porque no estaban viendo que la ciudad de Jericó les pertenecía, pero sí estaban creyendo a una palabra que salió de la boca de Dios. Si quieres ver el milagro hecho, crea la palabra que sale de la boca de Dios, aunque no lo estés viendo. Todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, a cualquier hora, saluda tu milagro, saluda tu bendición, saluda lo que Dios ha prometido en su palabra que va a hacer. Número 2, tienes que obedecer la palabra que Dios ha dicho. Primero, ellos actuaron en fe. Número 2, obedecieron la palabra. Porque el Señor les dijo: les he entregado. Vamos a irlo armando. Dilo otra vez conmigo: les he entregado. Ok, fue lo que Dios les dijo: les he entregado. Ellos creyeron a esa palabra. Ahora, ¿por qué les digo lo de obedecer una palabra que sale de Dios? ¿Por qué les digo que obedecer una palabra que Dios ha dicho? Porque después de que Él les dijo: les he entregado,
ahora tenían que hacer algo que podía sonar ridículo. Y ahí es donde empieza el acto de fe: rodear la ciudad de Jericó marchando. Tenían que rodear la ciudad de Jericó marchando. El río de la fe desemboca en el mar de la obediencia. Si Dios les dijo que rodearan la ciudad de Jericó marchando, punto. Ellos no tenían que cuestionarlo, solo tenían que hacerlo. Darle vueltas a la ciudad de Jericó. Pero ¿por qué le estamos dando vueltas a esta ciudad? A nosotros no nos importa, solo sabemos que Dios nos dijo que lo hiciéramos y lo estamos haciendo porque Dios lo dijo. La estrategia que Dios les puso fue ilógica para el raciocinio, fue ilógica para la mente humana. Los versos 6 y 7 lo describía claramente, y ahí lo estuvimos leyendo. Cuando Josué le dijo al pueblo que caminaran delante de la ciudad, cada uno con un cuerno de carnero. Después les dio órdenes al pueblo: marchen alrededor de la ciudad, los hombres armados irán al frente delante del arca del Señor. Entonces parecía ridículo, parecía ilógico, parecía sin fundamento alguno lo que ellos tenían que hacer. ¿Qué impedía que mientras ellos rodeaban la ciudad de Jericó, desde los muros arriba le lanzaran piedras, o saliera el ejército enemigo por alguna parte y de pronto los atacara y los matara? Nada iba a impedir eso. Pero Josué, que dicho sea de paso era un hombre experimentado también en la guerra, sabía los riesgos que podían correr. Pero aunque hubieran riesgos, Dios había dado una palabra, y por encima de los riesgos Josué confiaba en la palabra que Dios había dicho. Hay riesgos en la fe, pero cuando Dios ha dado una palabra, solo hay que marchar firme sobre esa palabra que Dios ha dado, aunque los riesgos parezcan muy grandes. Pueden venir peligro, pueden venir situaciones adversas, pero si sale una palabra de la boca de Dios, por más riesgos que hayan, Dios va a cumplir su palabra. ¿Por qué? Porque la fe triunfa cuando obedeces. La fe triunfa cuando obedeces. Dilo conmigo: la fe triunfa cuando yo obedezco. ¿Qué significa eso? Que las circunstancias se sujetan y obedecen a Dios cuando nosotros hemos obedecido primero y confiamos en que Dios tiene control de toda circunstancia. Ahí es donde las circunstancias se sujetan. Para la fe, si algo tienes que tener claro, es que no hay muros que se sostengan inamovibles. No hay un solo muro que se vaya a sostener inamovible para la fe. Dios puede hacer milagros y esos muros pueden caer. Para la fe que hay en tu corazón, Dios lo puede hacer y solo tenemos que creerlo. Y eso era lo que el pueblo estaba haciendo. El pueblo se estaba moviendo sobre la base de esa palabra. Ya les decía, ¿cuántas vueltas dieron? Dieron 13 vueltas, totalmente diferente de verdad a como el mundo lo dice. Porque acá en el libro de Josué yo me encuentro que nosotros no caminamos por lo que el mundo diga. Cualquiera hubiera dicho 13 vueltas, wow, qué miedo. Número 13, no nos movemos por lo que el mundo diga, nos movemos por lo que Dios diga. Y eso tenemos que creerlo y tenerlo en nuestro corazón. Ahora, ellos primero tuvieron fe, porque Dios dio una palabra, no lo estaban viendo, pero creyeron a esa palabra. Número 2, obedecieron a la palabra que el Señor dijo. Y si el Señor les dijo, rodeen los muros, caminen por esos muros durante 7 días, cada uno de los primeros 6 días darán una vuelta, el último día darán 7 vueltas. Sonará ridículo, pero si Dios lo dijo, lo vamos a hacer. Porque algún plan que no es humano, algún plan que el hombre no entiende, Dios tiene. Número 3, ¿sabes qué hicieron? Alabaron a Dios con júbilo. Di conmigo: alabanza con júbilo. El sonido de las bocinas, o lo que nosotros hoy conocemos como el shofar, anunciaba que Dios estaba presente. Cada vez que sonaban el shofar, les estaba anunciando que Dios estaba ahí presente. Y cuando saben que Dios está presente, hay júbilo. Cuando en medio de la iglesia, cuando en medio de nosotros hay júbilo, puedes tener seguridad de que Dios está presente ahí. Dios no nos llamó a ser una iglesia de amargados. Dios no te llamó a ser un religioso.
No, el Señor te llamó a expresar júbilo. Y cuando sabemos que Dios está con nosotros, wow, yo no me puedo imaginar a alguien con certeza de que Dios está a su lado diciendo: oh, qué hermoso saber, qué lindo, qué alegría, qué placer, qué júbilo hay en mi corazón de saber que Dios está conmigo. No, lo celebramos, nos alegramos, lo disfrutamos de que Dios está con nosotros, de que Dios trabaja, de que Dios actúa. Wow, cuánto nos alegramos cuando tenemos un invitado de honor en la casa y nos reímos y queremos hacerle sentir de la mejor manera. Cuánto más sabiendo de que Dios está en medio de nosotros. Eso lo debemos de celebrar siempre, y eso nos debe de alegrar siempre. Que para donde vas, que de donde vengas, que en el trabajo, que en el centro de estudio, que en cualquier lugar puedas saber y entender que ahí está Dios contigo. Y eso tiene que avivar el júbilo, tiene que avivar la alegría de tu corazón. Alaba a Dios con alegría muchas veces, aunque no entiendas lo que está sucediendo. Los planes y las obras de Dios siempre son perfectas. Si hoy no entiendes lo que Dios está haciendo y ves muros inexpugnables delante de tus ojos, solo alaba a Dios por sus obras, alaba a Dios por sus maravillas, que Dios hará algo grande y poderoso. Cuando lo va a hacer en su tiempo perfecto. No esperes ver el milagro hecho para comenzar a celebrar que Dios hará la obra completa. No esperes ver, sí, ya sucedió, celebrémoslo. No, celebra. ¿Por qué? Porque así trabaja la fe. ¿Y cómo voy a celebrar algo que no estoy viendo? Porque fue Dios el que lo prometió, y Dios hará que sea posible. Porque yo te puedo mentir, cualquiera te puede mentir, pero Dios nunca miente. Dios es fiel y lo que Él dice lo cumple. ¿Y cómo no celebrar? Si Dios también les había dicho, cuando entraron a la ciudad de Jericó, Dios también les había dicho: no tomes nada de Jericó. ¿Recuerdan eso? No tomes absolutamente nada de la riqueza de Jericó. Wow. Y si tomo unos lingotes de oro, y si tomo esas monedas de oro y toda esa riqueza, si yo tomo un poquito, nadie lo va a notar. No tomes nada, les dijo el Señor. Oiga, les dijo el Señor: no tomen nada, porque todo lo que hay en Jericó será para mi casa. Jericó era la primera ciudad, pero ¿sabe qué fue lo que Dios les dijo? No tomen nada de Jericó cuando la conquisten, y si ustedes no toman nada, yo les voy a entregar toda la tierra de Canaán. ¿Cuál es la promesa de Dios? Lo primero es mío, y si ustedes me honran con lo primero, yo los honraré con todo lo demás, y yo les daré bendición. ¿No será por eso que muchas veces la bendición se corta en algunas personas? ¿Qué fue lo que sucedió en Jericó? Llegó Acán, y Acán robó riqueza que no le pertenecía, porque le pertenecía a Dios, porque ellos entendían que no tenían que tocarla. Después de Jericó, el pueblo se fue a conquistar una ciudad más pequeña, la ciudad de Ai. Di conmigo, Ai. Pero la ciudad de Ai se les convirtió en su Ai. Y Josué decía: qué extraño, una ciudad pequeñita, y los soldados que mandamos los matan, y no hay forma de conquistarla. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Que alguien había tocado lo que no le pertenecía. Alguien había tocado lo que era de Dios. No, aquí hay demasiado. Fue el mismo espíritu de Ananías y Zafira. Aquí hay demasiado. Si yo tomo y me dejo una parte, nadie lo va a notar. Eso hizo Acán, y la Biblia dice que fue y lo escondió. Y si lo escondió, ¿por qué lo escondió? Porque sabía que era malo, que nadie podía verlo. Entonces Acán escondió la riqueza, y eso que provocó que el pueblo no estuviera recibiendo bendición. A veces cuando nosotros mismos estamos quitándole a Dios lo que le pertenece a Él, ¿será eso lo que está trayendo sequía a la tierra de tu casa?
¿Será eso lo que está trayendo sequía a la tierra de tus finanzas, de tu prosperidad? Porque le estamos quitando a Dios lo que es de Él. Y ahí fue donde Dios les dijo: el punto para mí hoy es: no toquen nada de Jericó, yo se las doy, y ustedes nada más me obedecen, y yo les entrego toda la tierra de Canaán. Cuando Josué quitó de en medio a Acán, cuando se dio cuenta que Acán era el que estaba trayendo maldición sobre el pueblo, y Josué lo quitó de en medio, esa es otra historia. De hecho, tengo una enseñanza sobre Acán. Cuando Josué lo quitó, ¿sabe qué empezó a suceder? Conquistaron una y otra y otra y otra y otra ciudad, y el Señor estaba con ellos, prosperándoles y fructificándoles. ¿Por qué? Porque decidieron hacer las cosas en el orden de Dios. Entonces, todo lo demás después de Jericó para el pueblo de Israel iba a ser cosecha. Termino con esto, di conmigo: callar. Callar. Cuando gestamos un milagro, ¿qué necesitamos muchas veces? Hacer silencio. Y cuando me refiero a hacer silencio es: no eches a perder el milagro con confesiones de incredulidad. No eches a perder un milagro de Dios con confesiones de incredulidad. La palabra dice en el último versículo, el versículo 10: no griten, no griten, ni siquiera hablen. No griten, ni siquiera hablen. Vengan un momento. Vengan un momento. Ven, Hazel. Vengan ustedes dos también, vengan. Vengan. Ayúdenme todos ustedes. Vamos a rodear la ciudad de Jericó. ¿La rodeamos? ¿Está bien? Juntos rodeamos la ciudad de Jericó. Ok, vamos conmigo. Ustedes me acompañan. Aquí está Jericó. Vamos rodeando la ciudad. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Pura vida? ¿Todo bien? Sí. Excelente. ¿Cómo les va? ¿Viste lo que el loco ese de Josué nos puso a hacer? ¿Ah? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Qué creen de eso? ¿Ah? ¿Estará bien? A mí me parece un ridículo. ¿Te parece bien? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? Bueno, a mí me parece raro, o sea, que nos pongan en este ridículo a rodear una ciudad. Y ahora, deténganse en un momento. ¿Por qué les dijeron hagan silencio? Ustedes van a rodear la ciudad de Jericó y no van a hablar absolutamente nada. ¿Por qué les dijeron? Porque precisamente abriendo la boca iban a caer en ese pecado de que unos y otros hablan. Yo vi a Hazel diciendo: tiene razón Josué, pero ¿quién dice que si ustedes se ponen de negativos, yo te transfiero el mismo espíritu de incredulidad que hay en mí? Hazel terminará diciendo: ay, sí, tienen razón, esto es un ridículo. ¿Por qué les dieron la orden de callar? Porque si abrían la boca iban a pecar, iban a caer en incredulidad. Sencillamente a veces lo que necesitamos es hacer silencio y esperar en obediencia que Dios haga lo que tiene que hacer. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué les quiero decir con esto? El punto es callar. Y cuando la Biblia dice callar, se refiere a que muchas veces no viene un milagro, muchas veces no vemos una respuesta, porque Señor, yo te pido por un milagro, Señor, yo te pido que hagas la obra, Señor, yo te pido que operes, yo creo que tú lo puedes hacer, pero al día siguiente estamos diciendo: qué terrible, yo nunca veo respuesta de Dios. ¿Por qué Dios no me bendice como a otros? Y empezamos a abrir la boca y en lugar de alabanza, como el punto anterior, júbilo, caemos en quejabanza. Y esa quejabanza lo que hace es que impide que la gloria de Dios se manifieste. Hoy la palabra te está invitando a gestar un milagro. ¿Cómo se gesta un milagro? Paso vital número 1, con fe. Di conmigo: con fe. ¿Por qué con fe? Porque Dios te ha soltado una palabra. Solo tienes que creer a esa palabra y saludar el milagro cada día. Número 2, obedece la palabra. Si Él te dijo que rodearas la ciudad, será ridículo, no importa si parece ridículo, rodéala, que Dios ahí tiene un plan perfecto para hacer el milagro.
¿Qué más tienes que hacer? Expresa alabanza, júbilo. Cuando sonaban el chofar, eso era señal de que Dios estaba ahí. Y si Dios está ahí, tiene que haber alegría, tiene que haber júbilo, tiene que haber expresión de gratitud delante del Señor. Y número 4, callar. Porque si tengo fe, si obedezco la palabra, si hay júbilo, no voy a permitir que mis labios se abran con incredulidad para echar a perder lo que Dios quiere hacer. Esos son pasos fundamentales para que empieces a gestar tus milagros. Yo no sé si alguno hoy está creyendo a un milagro. Te voy a decir algo: los muros de la imposibilidad, los muros inexpugnables como los del Jericó de tu vida, tienen que empezar a caer. Y hoy vas a tomar una decisión. Esos muros van a caer, y yo lo creo por la palabra, y yo lo creo por lo que Dios ha dicho, y yo lo creo por lo que Dios ha prometido. Los muros caen, y caen en el nombre de Jesús. Esta misma noche yo empiezo a saludar mi milagro. Esta misma noche yo empiezo a creer a lo que Dios va a hacer, y cómo Dios va a actuar, y cómo Dios va a trabajar. Que suene ridículo para quien sea, pero yo lo creo, porque el que lo ha prometido es fiel, y Él no miente. Él es veraz, y su palabra es firme siempre.